El turismo es una industria limpia, predominantemente femenina y que cuando se desarrolla de manera sustentable genera cambios virtuosos en los destinos turísticos. Hola, soy Helen Coyundian y estás escuchando FedeTour Podcast, una iniciativa innovadora que nos permite abordar temas actuales y relevantes para nuestra industria. El desafío de la reactivación desde lo humano, el rol de la academia en la preparación y la recuperación de profesionales del sector. Este tema tan interesante lo vamos a abordar hoy día con dos invitados muy especiales, muy bien preparados, sobre todo en este tema, con mucha experiencia. Se trata de Cristian Villarroel, ingeniero en Administración Turística con especializaciones en tecnologías educativas, educación vocacional, gestión de destinos, proyectos turísticos, con 15 años de experiencia en la industria y actualmente asesor nacional en la dirección de área de hotelería, turismo y gastronomía de INACAP. Y también junto con Cristian tenemos a Francisco Santamaría, administrador en ecoturismo de la Universidad Andrés Bello, máster en Dirección General de Empresas, graduado de Programa de Altos Ejecutivos de Singularity University en Silicon Valley, cuenta con 17 años de experiencia en educación superior, se desempeñó previamente como vicerrector de la sede de Santiago y director de Escuela de Turismo en la Universidad de San Sebastián y actualmente es director de la Escuela de Turismo y Hotelería de Duoc UC. Bueno, voy a entrar directamente a las preguntas y haciendo un pequeño, ¿no es verdad?, introducción. Hemos visto que en los últimos años, desde el inicio de la pandemia, hemos relevado el impacto humano que la pérdida de empleo en nuestro rubro ha generado. Actualmente se indica que hay unos 47.000 empleos que deben recuperarse, pero en cuanto a los empleos que se consideran recuperados, nos hemos ido dando cuenta que son profesionales del turismo que no necesariamente se han reinsertado en nuestro rubro, sino que han ingresado a otras industrias. Para el sector es una pérdida bastante irreparable. Actualmente el sector está duramente golpeado, busca recuperarse y se encuentra enfrentando un gran desafío. ¿Dónde salimos a buscar gente? ¿Son los actuales estudiantes quienes van a tomar estas vacantes? ¿Están las instituciones educacionales cubriendo las actuales necesidades y las nuevas necesidades del sector desde lo académico? Y ahí voy con la primera pregunta. ¿Dónde están? ¿A dónde se fueron? Les puede parecer extraña esta pregunta, pero en realidad nos interesa saber si ustedes han podido hacer un seguimiento a los alumnos formados entre los últimos 2 a 3 años y ante la recesión de nuestro rubro. ¿Ustedes tienen idea de dónde han ido a trabajar estos profesionales que ya no están en turismo? ¿A qué industrias o a qué rubros? Partamos con Cristian. Perfecto, Helen. Bueno, creo que primero siguen existiendo, eso es lo más importante. Siguen estando, digamos, y dentro de la consideración de la posibilidad de participar siempre de la industria en términos laborales. Dentro al menos de lo que nosotros en INACAP hemos podido analizar dentro de este contexto contingente es que de alguna manera obviamente hay varias personas que de alguna manera estaban insertas dentro de la industria que tendieron a emprender. Eso es algo que tenemos como bastante estudiado, y otros que de alguna manera quedaron derechamente desempleados. O sea, eso es la obviedad, digamos, de lo que ocurre en la contingencia que estamos viviendo. Pero por otro lado, desde el vaso medio lleno, sí hay varios indicadores que nos muestran una reactivación bastante rápida del empleo en el caso de nuestros estudiantes. De hecho, en específico en turismo, por ejemplo, tuvimos un 2020 con una cifra dramáticamente baja, o sea, un 45% de empleabilidad. Sin embargo, en el 2021 logramos un 95%. Ahora, eso digamos, es una buena noticia, pero desde el punto de vista del gran número. Por otro lado, sigue habiendo un espacio de 47.000 empleos que todavía no se han completado. Y por otro lado, sí también sabemos que la calidad del empleo, aun cuando hay alta reinserción, no necesariamente es la mejor o la que teníamos antes de la pandemia. Entonces, siguen existiendo, se han reinsertado rápidamente, pero por otro lado también sabemos que hay un espacio que todavía hay que completar, y además está esto de la calidad del empleo. Perfecto. Francisco. Sí, bueno, primero que todo saludarte, Helen, un gusto estar contigo conversando esta mañana con Cristian, a todo el equipo FedeTour, gracias por la invitación. Bueno, en realidad bastante similar al diagnóstico que hizo Cristian. Tenemos que
tenemos que lograr en las conversaciones que hemos sostenido con la industria, nosotros desde la academia, clarificar un poco la esencia del trabajo, resignificar, ¿no es cierto?, la labor que cumple la gente bien preparada en turismo para la industria. Yo creo que en ese sentido, una de las cosas que hemos rescatado durante finales del año pasado y principios de esto en reuniones que hemos sostenido a nivel nacional con los distintos como empresarios, es que efectivamente se tuvo que optar en su minuto por mano de obra más barata o menos calificada. Y eso de alguna manera le ha pasado la cuenta en algunos lugares, en algunos hoteles, en algunos operadores, en donde efectivamente vuelven, ¿no es cierto?, a valorar y a señalar que la mano de, entre comillas, este capital humano que formamos en la academia es valioso. Pero aparte de eso, que en el fondo tiene que ver con dónde están, que se fueron, ¿no es cierto?, como decía Cristian, se han ido a emprender, otros se fueron a distintos nichos y rubros, nos pegó fuerte, 47% de empleabilidad tuvimos en el año 2020, nos pegó en la renta, le pegó a todo el mundo. Yo creo que el desastre ustedes lo conocemos entre todos. Pero sin embargo, esos números han mejorado bastante en la última temporada alta y ha hecho que nuevamente se necesite, como les digo yo, esta mano de obra o este capital humano o este profesional que esté mucho mejor preparado, porque efectivamente esas curvas de aprendizaje le pasan la cuenta a los hoteles en términos de la satisfacción de la experiencia y el servicio en las instalaciones que ellos tienen. Así que eso es un poco lo que nos ha pasado a nosotros. Perfecto. Ahora la pregunta es, ¿qué harán ahora los estudiantes que están próximos a salir al mercado laboral? ¿Será que se mantendrán interesados en desempeñarse en labores vinculadas al turismo y a la prestación de servicios para nuestro rubro? ¿O hay una cierta inseguridad sobre la estabilidad del sector y pueden ser seducidos por otras industrias? Sería muy desalentador para nosotros que tenemos una gran necesidad de nuevos profesionales. ¿Cómo lo ven ustedes a estos futuros profesionales? ¿Creen que estos 47.000 puestos que aún están vacantes pueden ser cubiertos por esos estudiantes de turismo? Cristian. Sin ninguna duda, Helen, creo que de alguna manera la motivación se mantiene intacta. Uno podría decir desde la óptica externa a la industria que sin duda estamos viviendo un momento histórico y muy complejo, que además aún no termina. Eso no deja de ser además preocupante. Pero por otro lado, desde lo más técnico y desde también lo que incluso nosotros desarrollamos en términos de aprendizaje, también sabemos que de alguna manera tiene ciertas características esta industria que han sido atribuidas no desde ahora, sino que la resiliencia, de hecho, como aspecto, ha sido atribuida desde siempre e históricamente a la industria. Y de alguna manera hoy teníamos ciertas dudas, de hecho, qué tan resilientes podíamos ser después de todo este tiempo. Y si bien no hemos superado esto y hay algunos aspectos administrativos que siguen complicando que salgamos de lleno de esta situación tan compleja en la que estamos, sí ya sabemos que hay algunos rasgos de resiliencia que se siguen manteniendo. Y esto de alguna manera parte también de la formación. O sea, técnicamente los estudiantes saben la evolución histórica que ha tenido la industria y saben el potencial además que tiene y que no está en desmedro de la situación que está ocurriendo hoy día. O sea, va a mutar probablemente alguna fórmula, van a mutar algunas cosas que en definitiva tienen claramente un antes y un después. Sin embargo, la motivación sin duda se mantiene intacta y algo además que obviamente hemos reforzado en este último tiempo en términos de los espacios laborales que aún se deben completar, lo que obviamente va a requerir también de otras situaciones que son variables no controlables directamente desde el mundo formativo, pero que en un trabajo mancomunado pueden determinar que esa motivación tenga resultados incluso mejores en términos laborales o de desempeño laboral, previo a lo que esta contingencia ya podíamos ver. Bien, Francisco. Bueno, respecto a lo que harán ahora los estudiantes, ¿no es cierto?, los próximos años o al salir al mercado laboral, yo trato de desdramatizar un poco la situación, ¿no? Porque fue crítica, así que no podemos obviar eso. Pero sí desdramatizar en el sentido que la industria da señales claras. Hace poco tuve una noticia que al margen si era el 88 o el 80 o el 85, como se puede discutir, por ciento de recuperación de los empleos, que era algo que algunos pensábamos iba a pasar a final de año, ¿no es cierto? Nos demuestra que la temporada que acaba de pasar reactivó con fuerza las regiones. El turismo interno se manejó a unas tasas de recuperación bastante altas y eso es súper bueno. Así que hay una mezcla entre vocación y también necesidad del mercado que está haciendo match, ¿no? O sea, si un chico hoy día se pregunta qué voy a hacer, es distinto si se lo preguntaba a finales del año pasado.
Hoy día tenemos una temporada alta que nos da señales claras y hay evidencia de que sí se reactiva la actividad. Muchos decían, oye, se destruyeron no sé cuántos empleos, hubo tantas empresas que tuvieron que quebrar, y eso es cierto, pero lo cierto es que también las cosas hoy día se recuperan más rápido, ¿no? Y creo que es como una señal de los tiempos que estamos viviendo hoy día. La crisis del año del 2009, ¿se acuerdan? Se recuperó bastante más rápido. Antes las crisis duraban, no sé, 5, 7 años, 10 años. Hoy día duran un año, duran lo que tengan que durar. Así que yo en ese sentido veo estudiantes que han regresado en marzo, y familias también, que después de haber visto los números, haber visto cómo se comportó el turismo interno, llegan mucho más optimistas, ¿no? Así que no tengo una preocupación muy grande por esto, porque las personas que nos gusta servir, nos metimos en este cuento por darnos a los demás, ¿no es cierto?, por entregarle una alegría al otro, entregar una experiencia satisfactoria, en fin, vamos a buscar la manera de meternos a esta industria igual, ¿no? Y a los chicos que están acá, generalmente la gran mayoría son chicos que entran por vocación. Así que desde esa perspectiva, creo que vamos a encontrar siempre un buen eco en la medida que obviamente las condiciones de mercado se den y que existan los puestos de trabajo y la economía pueda darle, ¿no es cierto?, al turismo, a nuestra industria, el espacio para poder desarrollarse. Me voy a quedar al tiro contigo, Francisco, en la siguiente pregunta, un poco ligado a lo que tú acabas de decir. ¿Cuál crees tú que debería ser el rol tanto de la academia como también del sector privado para motivar a estas personas que están en formación o que están recién formados para integrarlos de verdad en la actividad turística y en el empleo turístico? ¿Cuál debería ser el rol que deberíamos de cumplir tanto academia, tanto sector privado? Creo que hay dos cosas súper importantes. Una, que nosotros debiésemos trabajar mucho más intrínsecamente relacionados, mucho más, porque evidentemente que eso se refleja en el fondo en la manifestación del desarrollo de una industria en particular. En Estados Unidos y en otras partes existen conglomerados de empresarios con la academia que trabajan no una vez al semestre, no se juntan a tomar un desayuno para la acreditación institucional y qué sé yo, se juntan sistemáticamente una vez al mes por lo menos, en los estados, ¿no es cierto?, en las provincias, luego se juntan a nivel de las confederaciones. Hay realmente organizaciones muy destacadas y que hacen la pega. En el fondo, nosotros el tema de competencia, ¿no? Nosotros un modelo de competencia y capabilities, ¿no? Competencia y capacidades. Las competencias se tienen que ir evaluando y contrastando en el día a día, sobre todo con modelos educativos que están mucho más basados en una educación más personalizada del estudiante, adecuar un poco el contexto de enseñanza al estudiante según sus condiciones, ¿no? Entonces, eso no se puede hacer con currículum que queden estancados en la vieja estructura curricular que se tiene que actualizar cada una X cantidad de años. Esto tiene que ser dinámico, ¿no? Y los especialistas no lo han hecho. El año pasado hicimos un estudio internacional, 3 estudios internacionales, y los expertos nos decían, de educación en turismo, uno de Asia, otro de Europa y otro de Latinoamérica, nos decían lo mismo. Tenemos que tener currículum flexibles, que se adapten a las condiciones del mercado y las necesidades de la industria. Entonces ahí viene el segundo punto, que tiene que ver con cómo nosotros también cambiamos una estructura curricular que ya no da el ancho para la necesidad que el mercado tiene, en una industria que es de oficio, ¿ah? Donde necesitamos que los estudiantes tengan mucha más experiencia práctica, ¿no? Yo creo que esa conjunción de variables, sin duda alguna, puede ser muy propicia para que los estudiantes y la industria también vayan más de la mano y se motiven mucho más. Cuando uno ve industrias bien organizadas, uno como estudiante, cuando a alguno le tocó, uno se da cuenta que hay como una relación que es fructífera y que las cosas van caminando en un orden, y aquí hay una coordinación y una unión que le hace bien a la industria. Y eso yo creo que tenemos todavía mucho trabajo por delante nosotros en Chile. Perfecto. Cristian. Gracias. Sí, creo que primero hay un punto de inflexión que es bien importante como para poder determinar cuál es el momento de salida de la crisis. Más allá de lo sanitario, obviamente que hay dos ámbitos. Está la lógica sanitaria, que eso tiene unos parámetros determinados que van a determinar cuándo salimos de esto, pero por otro lado, desde la industria en particular, todavía falta, digamos, la reactivación del receptivo. Creo que eso va a hacer un cambio significativo respecto. Yo concuerdo plenamente con lo que menciona Francisco en términos del desarrollo del turismo interno. Sin embargo, eso ha generado también una reactivación de empleo, pero más desde la lógica de primera línea. Y más desde de los empleos de corte de mayor profesionalización, van a estar más asociados cuando reactivemos
el turismo receptivo, y eso va a ser determinante para tener mejor empleabilidad, o sea, mejor calidad del empleo. Entonces creo que ese punto de inflexión, cuando lo superemos, podemos decir que estamos en mejores condiciones. Desde el punto de vista de la academia, sin duda, en una palabra, la pertinencia, y algo puede ser cliché, pero va a determinar que de alguna manera estemos haciendo un buen trabajo para la reincorporación de técnico profesional. Desde el modelo educativo de INACAP, que puede tener muchas similitudes, de hecho, con lo que menciona Francisco en términos de la lógica de un modelo por competencia, nosotros hablamos de trayectorias formativos-laborales, o sea, hablamos de un espacio de desarrollo laboral más amplio que no responde solamente a una carrera en particular, sino responde a diferentes ofertas formativas para diferentes personas, de entrada y de salida de la industria, con una articulación que determine que podamos generar un ecosistema formativo atendiendo necesidades no solamente desde lo técnico, o sea, no solamente decir se necesitan profesionales que tengan un muy buen nivel de idioma, sino que también se necesitan profesionales, se necesitan técnicos, se necesitan especialistas con un curso, se necesitan especializaciones de diplomado. Entonces hoy día hablamos de trayectoria, nosotros dejamos de acuñar el concepto de carreras en lo particular, sino más bien de trayectoria. Eso creo que va a responder bastante bien y algo que de alguna manera tenemos que profundizar en términos de inclusive, por ejemplo, reconocer aprendizajes que están instalados en trabajadores de la industria para traerlos a una oferta formal de formación. Y desde el punto de vista del sector productivo, concuerdo con lo que menciona Francisco, hay un lazo que se debe profundizar sin ninguna duda, hay una lógica de reconocimiento de la profesionalización del sector, de profundizar y determinar a ciencia cierta cuáles son los reales espacios laborales que existen en la industria. Hoy día existe un poblamiento sectorial que aún quiere de poder profundizar más en la cadena de valor del turismo, de poder saber bien cuáles son los procesos productivos y funciones de cada uno de ellos, para poder decir dónde tenemos perfiles laborales que aún no están bien mapeados, para poder saber entonces mejorar esta relación de pertinencia. Pero además de eso, durante el proceso formativo, creo que hay una necesidad muy importante de estrechar el lazo que determine que debe haber una condición real de desarrollo del aprendizaje muy ligado a la industria. Nosotros, de hecho, el modelo educativo también nos determina y nos lleva a eso. De hecho, la nueva ley de educación también nos lleva en ese camino, en términos de que la relación con el sector productivo no es solo al final de entregar a un estudiante para que pueda cumplir una función, sino es durante. Y ese durante determina que ambos nos hacemos cargo del proceso formativo, tanto el sector productivo como la academia. Eso para mí determina un resultado favorable. Por otro lado, hay condiciones que obviamente tienen que mejorar, asociado, por ejemplo, a las remuneraciones, algo que hay que trabajar, como también ciertas condiciones laborales que son bien específicas del mundo del turismo. Hay una lógica de rotación, una lógica de turnos que a veces se complica en términos de cuando estamos viendo leyes laborales que no necesariamente aplican muy bien a la especificidad de la industria del turismo. Absolutamente. Y me gustó esa frase que usaste de la relación de pertinencia, ¿no? De cómo hacemos que esta relación entre la academia y el sector privado se unan desde el inicio, no solamente al final, como decías tú, cuando están entrando los chicos a trabajar, sino que en el proceso formativo también. Y sin duda que ahí tenemos un trabajo en que estamos probablemente también nosotros como sector privado, y aquí hablo desde la representación de las empresas del sector, donde también, claro, cabe analizar una serie de factores, lo mismo que ustedes decían, estos 47.000 empleos que hoy día están por llenar, que probablemente están muy indexados a la recuperación del turismo receptivo, pero también probablemente están indexados a otros factores como probablemente tienen que ver cambios en los perfiles, ¿no? Hay cierta, en este mismo proceso de la pandemia, probablemente también hemos visto cierta automatización de algunos procesos que han cambiado algunos perfiles y probablemente reducido ciertas áreas de requerimiento en cuanto a capital humano. Todo eso lo vamos a ir viendo probablemente cuando pasemos también esta ola, ¿no? Uno después de cuando ha pasado todo esto, pero efectivamente estamos entrando probablemente en un desafío que al terminar la pandemia vamos a entrar en un desafío más bien de carácter económico, que nos va a tener bastante exigido. Pero, y de eso les quería hacer una última pregunta ya más de carácter informativo para quienes no estamos en la academia. En general, ¿en cuánto se ha afectado la pandemia a la matrícula, a la formación de profesionales en turismo en cada una de sus instituciones, en Duoc y en INACAP? ¿Nos ven hoy como una industria en riesgo? Francisco. Mira, fue menos dramático lo que pensamos nosotros en Duoc, ¿ya?
porque efectivamente uno ve la matrícula y uno puede ver, son datos públicos, a todo el mundo le pegó un poco en la matrícula la situación que ocurrió. A nosotros también nos pegó, no menos nos pegó, pero no nos pegó quizás de una manera que tú dijeras, sabes que aquí está todo el mundo arrancando la casa, ¿no? Como que sabes que en realidad, no, nos pegó, bajó un poco la matrícula para este año, el año pasado también, con tendencia a subir ahora, pero no es una cosa que tú digáis, sabes que la gran mayoría de los chicos no quiere estudiar, o en realidad las familias están tomando la decisión de decirles no te metas en esa industria. Así que eso también ha sido una buena señal, ¿m? Para nosotros. Sí, nos pegó como en cerca de 100 matrículas. Nosotros somos una de las escuelas más grandes de Chile. Hoy día tenemos 4.100 alumnos, teníamos un promedio de 4.200, 4.300 alumnos. Por ahí fluctúa un poco la matrícula de UOC, son datos públicos, así que... y claro, nos pegó un poco. Tenemos ahora una admisión de mitad de año, hay distintos programas, pero no fue tan dramático como uno hubiese dicho, ¿sabéis qué? Ya nadie más, porque esta es la industria que todo el mundo quiere arrancar y sabéis que están todos los tipos desesperados. No fue así. Y eso también fue una buena señal, ¿no? De decir que esta es una industria que está instalada en Chile, la capacidad, que es lo que siempre decía yo a personas con las que estaba hablando los últimos años, la capacidad instalada hotelera y la infraestructura, la planta turística, todo está en Chile. Entonces es cosa que se reactive, ¿no es cierto?, el flujo turístico, y eso está ahí. Y van a demandar. Lo que nos pasó mucho tiempo, que este periodo de fase hizo que muchos propietarios o de dueños de pymes, hoteles grandes, chicos, medianos, todo, tuvieran que muchas veces arremangárselo y tener que suplir 3 cargos entre 4 o 5 personas. Eso fue un poco lo que pasó. A veces solo, ¿no es cierto? Conozco varios casos en Coyhaique, cerca, que tuvieron que hacer solo la pega los dueños, porque no había gente, porque, en fin, las restricciones. Pero esto se fue reactivando. Eso a mí me tiene muy optimista. Yo creo que tenemos un país que está preparado y las condiciones siempre pueden mejorar y todo lo que quieran, pero está ahí, y la vocación turística de Chile es una cosa que no se la pueden arrancar, ni siquiera una pandemia se la puede arrancar. Con esos titulares me quiero quedar, porque ya hemos llorado harto, así que... Ajá. ¿Eh? Muy bien, Cristian. Creo que la condición de contingencia y además no finalizada hace que la conciencia colectiva de los que no estamos directamente relacionados con la industria, obviamente asocian a una industria en riesgo. O sea, le ponen el adjetivo de que claramente ahí que hay una condición de riesgo. Eso es algo que es bastante también técnico. O sea, la banca obviamente ve a la industria como una industria de riesgo. No hay ninguna duda de que eso es una realidad. Por otro lado, los que estamos dentro, y lo que comenta Francisco, también es una realidad. Los que estamos dentro sabemos que la lógica de la motivación, de cómo se mueven los flujos a nivel mundial para el desarrollo del turismo, están plenamente resguardados desde el punto de vista de la necesidad que estamos cubriendo como industria. Con las mutaciones que todo eso implica, y con lo que tú comentabas, Helen, de la adaptación probablemente de la profesionalización y del aprendizaje asociado a las nuevas características que tienen las empresas turísticas y que van a tener de aquí en adelante y que probablemente van a seguir mutando. En realidad, de hecho, la pregunta de fondo que siempre ha existido en este momento, ¿cuáles son los grandes cambios desde el punto de vista del desarrollo del talento humano? En realidad nos hemos dado cuenta que las respuestas siguen siendo las mismas que veníamos conversando desde antes de la pandemia, porque es una industria que tiene una evolución bastante rápida, de lo que también a la academia nos pone un desafío permanente. Entonces, yo también concuerdo que en realidad no hay un riesgo acá. Obviamente la matrícula tuvo una baja. Concuerdo que probablemente para instituciones que son más grandes no fue tan significativa. Sin embargo, en la diversidad de instituciones que existen, hay algunos que la afectó bastante más duro. Por otro lado, también veo que hay una evolución favorable con miras a mejorar esto. Creo que obviamente la familia que está fuera del contexto del ecosistema turístico y el estudiante en particular todavía puede tener alguna duda, porque de alguna manera, si veo las noticias, estoy viendo que hay una industria que está por el suelo. Cuando empieza a cambiar un poco la percepción, sin ninguna duda que obviamente esto va a ser favorable. Podríamos decir que en el próximo periodo de matrícula de otoño debiésemos tener ya una mejora importante, y la proyección de ahí en adelante va a estar condicionada. Aquí estamos hablando de algo súper desde la percepción. O sea, nosotros tenemos una realidad de los que conocemos y técnicamente sabemos cómo funciona la industria, y está la percepción de la conciencia colectiva del ciudadano. Pasa lo mismo cuando se hace la pregunta a un ciudadano cualquiera que piensa del turismo en Chile, y la típica respuesta: no, el turismo en Chile está en pañales. Los que estamos dentro sabemos que eso no tiene nada que ver con la realidad. Tenemos un montón de desafíos, por supuesto, y brechas, pero por otro lado sabemos que hay una consolidación de la industria y
y un desarrollo importante. Entonces creo que el riesgo es real, pero por otro lado sabemos que es algo que podemos salvaguardar. Ojalá que de alguna manera, sí, la toma de decisiones que están detrás del riesgo entiendan que aquí hay otra realidad que es la que de alguna manera sostiene la industria de aquí para adelante y para siempre. Absolutamente. Y bueno, y ahí el que hoy día se haya visibilizado la industria del turismo en un momento difícil, ¿no? Y probablemente, claro, lo que uno escucha, oye, que mal lo están pasando ustedes, digamos, lo que es la frase típica. Esperamos de que eso cambie y oye, qué bien cómo ha crecido y vayamos en un discurso positivo. Yo creo que es lo que todos queremos luego lograr y bueno, yo creo que hay ciertos puntos de inflexión que van a ocurrir, por ejemplo, cuando las restricciones de entrada al país se bajen, específicamente este famoso trámite de homologación de vacunas que es tan engorroso y único en el mundo. Una vez que eso se elimine, probablemente vamos a ver ya una recuperación mucho más rápida de lo que es el sector. Pero les quiero agradecer porque, como digo, esta conversación podría durar mucho más porque es muy interesante todo lo que ustedes han planteado y uno queda pensando, ¿no? Queda pensando distintos temas. Y les quiero agradecer su participación hoy día, pero antes de despedirnos, nosotros siempre hacemos una pregunta a los turistas que están aquí, que son Francisco y Cristian. ¿Y cuál es su destino favorito aquí en Chile para vacacionar? Y si hay alguno que les falta conocer que les llame la atención. Francisco. Chuta, que yo amo Chile completo, así que lo adoro, me encanta ir a Puerto Williams, ¿no? Me encanta ir a Puerto Williams. Me encanta. Estoy enamorado de Navarino. Y alguno que me falte por conocer, me falta Villa O'Higgins, créanlo. Me falta ese trocito de ahí, todavía no he llegado a Villa O'Higgins, así que eso. Un lugar bien especial, Villa O'Higgins, así Sí, que... y está en camino, bueno, no en camino, pero está en la zona, en Aysén, así que hay que aprovechar de ir a conocerlo. Y Cristian. sí. Más que un destino en particular favorito, bueno, sí podría mencionar la carretera Austral Sur particularmente como un destino que cumple como con todas mis expectativas desde el punto de vista de los atractivos naturales y culturales. Sin embargo, yo siempre tengo la tendencia de privilegiar más destinos de montaña, sea desde el altiplano hasta la Patagonia. Y un destino que quiero conocer y que en mi lista no está el check es Tierra del Fuego. Sin ninguna duda que tengo muchas ganas de Tierra del Fuego y impregnarme de lo mismo, cultura, naturaleza, obviamente es lo que también me atrae. Perfecto, claramente ustedes son viajeros porque no pudieron quedarse con un solo lugar. Había un amplio espectro, digamos, podríamos decir la Patagonia Norte y la Patagonia Sur, ¿no? Es lo que los cautiva a ustedes. Fantástico. Bueno, muchísimas gracias y los dejamos a todos invitados a un nuevo podcast. Muchas gracias por su participación, ha sido muy interesante el día de hoy. Muchas gracias, te chao. Excelente, muchas gracias. Así hemos llegado al final de nuestra conversación. Nosotros nos encontraremos en el próximo episodio de esta temporada donde seguiremos divulgando temas relevantes para la industria turística.